Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, contento nuevamente de estar compartiendo, como cada día jueves, una nueva enseñanza, una nueva reflexión, un nuevo mirar, un nuevo destino y un nuevo propósito. Hoy, nuevamente, como día jueves, donde estamos a través del sonido del cielo, dando un tema más que nos va a bendecir. Hemos estado hablando ya, esta es la cuarta serie sobre el fantasma de la depresión, donde hemos estado enseñando los diferentes tipos, tanto de depresión que puede entrar en un individuo, ya que hay huestes, que de las huestes atacan dos entidades. Recuerde que tenemos 4 jerarquías, y de esas 4 jerarquías, cuando Satanás cayó a la tierra, tanto principado, Arjé, Acheg, Arc, primeros en rango, primeros en tiempo, primeros en todo, primeras creaciones, luego los gobernadores como Krator, luego las potestades, Eusocia, autoridad delegada, y luego la hueste. En la hueste los demonios y espíritus inmundos, y ahí donde ellos atacan a través de la depresión. Hoy, última serie sobre el tema el fantasma de la depresión. Bueno, a través de este tema queremos bendecir muchas vidas. Hemos estado compartiendo ya, hermanos, esta cuarta serie sobre el fantasma de la depresión. ¿Por qué le puse el fantasma de la depresión? Porque es una entidad que aparece en escena en el momento en quizás que nadie se espera. Cuando hay una tristeza, cuando hay un caos, cuando hay un problema, cuando hay una angustia, cuando hay una enfermedad, cuando hay una carencia de estimas, cuando hay una carencia de emociones o una carencia en lo monetario, este espíritu, esta entidad empieza a aparecerse en escena. Pero hoy, ya terminando esta última cuarta serie, vamos a estar hablando los porcentajes que hay a través del mundo, los porcentajes que hay en algunos países sobre la depresión. Hay más personas en este momento que se quitan la vida a causa de depresiones. Hay más personas que ahora mismo están yéndose al mismo infierno a causa de una depresión, a causa de esta hueste que han entrado, han contaminado, han dañado y por ende han abierto una puerta al segundo entidad, que esa segunda entidad es el demonio. Y el demonio ha venido para matar a una persona. Hoy, ya esta última serie, y bueno, no sabemos qué Dios diga, quizá a lo mejor podamos seguir, no sé lo que el Espíritu Santo pueda decir, pero ya hoy, ya la cuarta serie sobre el fantasma de la depresión, donde hemos visto casos, tanto principalmente en los diferentes espacios, en los espacios anteriores, hemos visto cómo esta entidad ha venido para dañar y matar, para poder colocar caos, y a través de esto ha producido muerte. Y bueno, vamos a comenzar. Dios bendiga entonces a cada uno de los que ya se están anunciando ahí en las redes sociales, a los que ya están en sintonía, a los diferentes países que nos acompañan todos los jueves a través de las 21 horas, horario de Santiago de Chile, a través de diferentes espacios de redes, a través de diferentes países también. Y creemos que hoy el Señor nos quiere bendecir a través de este tema. Así que bienvenido hoy al sonido del cielo. Ya 21 horas, horario acá en Chile. Un saludo a todos los amigos, ministros, hermanos, a los que predican la palabra del Señor. Ha hablado, principalmente cuando habla en el libro de Job, capítulo 4, verso 14, donde dice el verso 13 y el 15, entre pensamientos inquietantes, dice en pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. El verso 15, entonces un espíritu pasó cerca de mí, de mi rostro,
y el pelo de mi piel se erizó. Una entidad se le apareció como un espectro, un fantasma, le llama Job. Entonces hoy vamos a estar hablando principalmente sobre estas entidades que se empiezan a aparecer en escena en el mundo entero, donde principalmente este espíritu de depresión es causar daño. Este espíritu es quitar la salud, quitar la abundancia, quitar esa sabiduría, esa inteligencia que Dios ha dado y colocar una preocupación de situaciones diferentes, y esas situaciones llevan a pensar, llevan a cambiar las emociones, llegan a cambiar tanto la amígdala del cerebro, donde están todas las emociones, como también el hipocampo, las memorias, como también en los diferentes hemisferios, izquierdo y derecho, que cada uno razona según su funcionamiento, como también la diferencia entre un hombre y mujer son muy diferentes. Entonces, cuando hablamos de este tipo de entidades, estamos hablando sobre este fantasma que viene a deprimir y a través del mundo entero. No solamente en un estado, esto es global y del antiguo, por eso se llama arcaica. Es una entidad arcaica o antiguo. Y cuando hablamos de arcaica estamos diciendo que viene de muchos años atrás, el cual estas depresiones han sido manifestadas tanto en personas creyentes o no creyentes. Y estos diagnósticos también que dan los médicos, que son diagnósticos químicos, donde el cerebro también tiene sus diferentes razones y sus diferentes también posiciones. Antiguamente se creía también que la depresión era una enfermedad. Se creía que era netamente psicológica, pero no es así. La depresión no es algo que sea una enfermedad. La depresión es más que eso, es una entidad que aparece para dañar y destruir a un ser amado o a un individuo, llámese creyente o no creyente. Cuando se hacen estudios sobre esta depresión, los orígenes son para alterar. Cuando viene una depresión, la alteración de las sustancias químicas del cerebro, tanto de la serotonina, la neuropinina, la dopamina, que eso dan placer. Estos diferentes químicos causan algo ilegal dentro del organismo, causan confusión, causan estragos en que el cerebro no puede razonar, y como no puede razonar, se deprime. Porque ya no está la dopamina. Recuerde que la dopamina son las que da el placer. Y como ya no está la dopamina, empiezan a introducirse otros químicos. Y esos otros químicos son los que van alterando el cerebro. Y cuando van alterando el cerebro, llega un tiempo que la persona dice: ya no quiero vivir, ya nadie me ama, ya nadie me quiere. Y toma la pésima opción de quitarse la vida. Estudiamos que la depresión en el latín es deprimere. Y cuando hablamos de deprimere significa hundimiento o abatimiento. La depresión es más que una enfermedad. La depresión es una entidad. Cuando hablamos de abatimiento, de hundimiento, estamos hablando sobre estos espíritus que vienen. Y cuando hay una depresión, viene para hundir a la persona, viene para abatirla. El Salmo 45 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es porque ahí hay un espíritu de depresión. ¿Por qué te abates? Porque hay un abatimiento. Y te turbas dentro de mí, quiere decir que ya no razona. Quiere decir que ya las emociones están confundidas, están alteradas, están en desorden. Por eso no piensa bien. Y cuando trata de pensar, se confunden las emociones, porque ya la dopamina ya no está en su placer, ya no está en lograr las cosas que él desea, como salir, como comer. Ya no siente el placer. Solamente él quiere estar, o ella quiere estar encerrado en un cuarto, y así de esa manera el enemigo empieza a trabajarlo. Entonces es importante en que nosotros podamos entender que esta entidad viene a atacar, viene a producir estragos en una familia, en una persona, y por ende, si es atacado una persona, todo el resto de la familia va a estar también en algo que se llamará estrés. Ese estrés que también daña al individuo. También tenemos la palabra en el griego que es papeinos, que significa que no se puede levantar de la tierra. Papeinos es el otro significado de lo que es la palabra de depresión, el que no se puede levantar de la tierra. Vimos estas dos palabras, tanto en el griego como en el latín, que es un abatimiento. La depresión es un hundimiento, es un abatimiento. En latín deprimere. Y cuando una persona está en ese estado de depresión, ya está abatida, ya está en hundimiento. Hay muchos textos, como dice la palabra del Señor, que cuando estaba David
en momentos crisis, en momentos dificultosos, que cuando está en el pozo de la desesperación, cuando no podía salir, cuando estaba ahí, en que su alma estaba abatida y no podía razonar, no podía pensar, producto de que muchas veces, y hablo cuando hablamos de depresión, amigos, hermanos, es importante entender que un espíritu de depresión no solamente viene a alguien que no conoce de Dios, aún gente cristiana. En este mismo tiempo, a lo mejor muchos de los que están escuchando este mensaje, muchos de los que están en sus congregaciones, quizás líderes, pastores, salmistas, ministros, están en un estado depresivo. Porque la depresión viene cuando se abren puertas, principalmente cuando como es un espíritu, y nosotros lidiamos con espíritu, estamos más perceptibles a poder tener este espíritu de depresión. Si lo tuvo Elías, ¿por qué no ha de tenerlo otro ser humano o otra persona que es conocedor de Dios? Es porque sí se puede. Por eso es que el cuidado de esta entidad es poder estar alerta y conocer que en el mundo espiritual nosotros no tenemos que desconocer la artimaña de Satanás, el diablo, sino que antes bien dice desenmascararla o denunciarlas en el mundo espiritual, porque ellos trabajan con derechos legales, ellos son jurídicos, trabajan con señales, trabajan con leyes, ellos trabajan con jerarquía. Se mueven en un mundo espiritual, en un mundo en que nosotros tenemos que entender que para poder lidiar con estos espíritus de depresiones, tenemos que ir a la raíz de esto. A la raíz de esto, ¿por qué suceden estos casos? ¿Por qué las personas caen en estado depresivo? Y es producto de situaciones que han alterado su comportamiento, su vida. Las depresiones vienen a la persona y ya no siente el estímulo, ya no siente las ganas de hacer las cosas. Ya no siente el placer, la dopamina, ya no siente ese químico de sentir el placer de las cosas, como cuando usted come y siente placer, como cuando usted va al cine siente placer, cuando ve un partido de fútbol siente placer, cuando sale con amigos, cuando lo visitan, cuando usted sale siente placer, cuando va al cerro siente placer, pero cuando ya la dopamina se está perdiendo y empiezan los niveles bajos, ahí es donde empieza la serotonina y empiezan a influenciarse entidades que empiezan uno a perder emociones y ya son confundidas, son alteradas y producto que la persona dice nadie me ama, nadie me quiere. Es importante entonces entender que hay diferentes estados dentro de las depresiones. Por eso es que cuando viene una depresión causa una tristeza y esa tristeza causa el dolor. También las depresiones hay aflicciones en el espíritu. También hay angustia. Por eso que cuando nosotros hablamos de angustia tenemos que tener cuidado cuando ya es un espíritu de angustia, porque cuando hablamos de tristeza, aflicción, angustia o abatimiento, desaliento, que son parte de la emoción, la amargura es parte de emociones, pero cuando ya se trate de un espíritu es algo más, porque ya se trata de una raíz. Si hay una amargura, es parte de una emoción. Pero cuando se trata de una raíz de amargura, ya está arraigada y significa que ya es un espíritu de amargura. Es como un espíritu, el espíritu de aflicción. El espíritu de tristeza no es lo mismo que solamente tener una tristeza, porque todo el mundo puede tener una tristeza de una mala noticia, de alguien que falleció, de alguien que le hirió, que lo ofendió, que se decepcionó y usted tiene una tristeza. Pero cuando ya se arraiga tanto esa tristeza, se convierte en un espíritu de tristeza, en un espíritu de amargura, y ahí es ya más fuerte, porque ya se arraigó a la persona, ya se arraigó al ser, ya se arraigó al espíritu, al alma, y el cuerpo va a ser lo que las dos anteriores están dañados y contaminados. Este fantasma de la depresión actúa de esta manera. Hablamos del Salmo 42, verso 5. Claro, el Salmo 42, verso 5, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42, verso 5. Ahí estaba el texto que hablábamos anteriormente. Entonces, todos estos tipos de síntomas causan daño a una persona para herirla, para poder hacer desórdenes. Por eso que están los ADN de las depresiones. Cuando hablamos de ADN de la depresión, significa que a lo mejor alguien de atrás tenía esta entidad. Y eso ya no es normal. Y lo tuvo un abuelo, lo tuvo un hijo, lo tuvo un padre. Y así se va transformando en el ADN de la depresión. Y ahí se producen estos tipos de entidades, porque estos espíritus trabajan con genealogía, con genes. Y a través de esa genealogía ADN, ellos pueden introducirse también a alguien dentro de la familia.
Ellos trabajan con lo emocional, con los desórdenes de lo emocional. A veces también cuando hay abuso de medicamentos también se pueden producir depresiones. Por eso es que hay que tener cuidado de los medicamentos que quizás usted esté consumiendo. Cuando son principalmente medicamentos muy fuertes, pueden producir cuando son excesivos. Y estas sustancias con el tiempo van dañando el cuerpo del individuo. O los que dependen también de algún vicio, de alcohol, de las drogas, el cual la persona va siendo dependiente de esta droga. Y como se hace tan dependiente de esta droga, ya le es difícil quitarla, ya porque se hace un hábito, se hace crónico, y es difícil quitarla. Y ahí después vienen también las depresiones, también producidas por estos malos hábitos, porque son los espíritus generacionales. Y la mayoría de las personas quizás pueden estar en una congregación, pero muchos también han deprimido. Y hay que tener cuidado. Hay que considerar que esto es en el mundo entero, es algo global, no es solamente de un país, hablamos general, en el mundo entero, global. Este espíritu trae creyentes o no creyentes, influenciados también por esta entidad, y que vienen también combatiendo este tipo de entidades o espíritus. Y muchas veces le dan antidepresivos, pero muchas veces estos antidepresivos se hacen que ya son adictivos y usted depende de un fármaco que no también es bueno. Hemos tenido testimonios también en los casos anteriores sobre ministros que han caído en depresión, sobre profetas, sobre salmistas que han caído en depresión, porque este es un tema arcaico. Entonces, como viene de años, se ha arraigado, y ahí tenemos que tener cuidado. Recuerda la historia cuando hablamos de Elías. La Biblia dice también que Elías cayó también en un momento de depresión, cuando en 1 Reyes capítulo 19 verso 3 dice que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo empieza a introducirse esta depresión. Cuando vienen los pensamientos suicidas, cuando en 1 Reyes el verso 4 del mismo capítulo 19 dice que pidió morirse, es porque estuvo un espíritu de depresión. Cuando tuvo una fatiga excesiva, en 1 Reyes el verso 5, capítulo 19, verso 5, dice que se acostó, lo único que quería dormir. Hay gente que lo único que quiere es llegar a su casa, dormir y no saber más de la vida. Cuando hay sentimientos de rechazo, también lo que le sucedió a Elías, 1 Reyes el capítulo 19, el verso 10, donde dice, me he quedado solo y solo me buscan mi vida para quitármela. Y ahí se producen esos sentimientos de rechazo, también depresiones. Y vienen estos espíritus que quieren dañar. Por eso que es necesario entender que estos espíritus quieren dañar, quieren confundir, quieren destruir a una persona. Y es importante que nosotros podamos estar buscando el rostro de Dios para poder contrarrestar estos ciclos que vienen a través de esta depresión. Hay diferentes ciclos de una depresión, tanto como en hombres como mujeres, que también vienen por el desaliento. En las mujeres ocurre como de la edad de 26, 29 años en adelante, la mujer cuando tiene una depresión. También anteriormente hablamos en las clases pasadas que a través de la premenopausia y la menopausia también en la actividad de la mujer se produce también una depresión. Cuando siente que todo se va abajo, cuando siente que no vale nada, cuando siente que ya no sirve, cuando se irrita, cuando busca pelear, todas estas acciones de emociones no ordenadas y alteradas son las que pueden producirse también estos tipos de depresiones. Y en los hombres como de los 34, 38 años en adelante, cuando hay una separación, cuando hay problemas económicos, también vienen depresiones, cuando hay crisis en los hijos, cuando hay vicio, cuando hay angustia, tristeza, cuando hay cansancio, que todo lo único que quiere es llegar a su cuarto y poder descansar, cuando hay una autoestima débil, cuando hay una autoestima que quizá usted se encuentre inútil, que piensa que solamente en los errores del pasado también se producen, porque ahí el enemigo también puede entrar con puertas para poder producir depresiones. Cuando hay problemas de concentración y memoria también afecta a la vida, porque muchas veces las personas se sienten no importantes y no se pueden enfocar en diferentes situaciones, puede entrar una depresión. Hay problemas también de los patrones de dormir, los sueños, los insomnios. A veces se quiere dormir menos, a veces se quiere dormir más. Entonces son descontroles de los tipos de sueños que una persona tiene que hacer durante las 8 horas que son las que están diseñadas para que el cuerpo pueda ejecutarse bien. 8 horas, pero a veces son más horas o a veces son menos horas, insomnio.
o mucho sueño. Y es un producto también que son puertas de entrada para diferentes depresiones. Porque ya nada le atrae, ya no le atrae las cosas, ya tiene un carácter fuerte, un mal humor, está siempre en un charco de lágrimas, tiene esos ataques de pánico, de miedo, y también todo eso produce dolores musculares, principalmente dolor de espalda, dolor de cabeza y un estado mental. Es porque todo se va produciendo dependiente del pensamiento. Se piensa tanto que se deprime, piensa tanto en lo que le sucedió que se deprime, piensa tanto en la tristeza, en el caos, la angustia, la necesidad, la tristeza, piensa tanto en el abatimiento en que se produce una depresión. Por eso que la depresión es mental, física, emocional, como también espiritual. Y ahí, hermanos, amigos, los que están escuchando a través de estas redes sociales, a través del tema de hoy estamos hablando del tema del fantasma de la depresión, cómo entra, cómo actúa, cómo sutilmente entra como una entidad que nadie la ve, pero a través daña al individuo, quiere herirlo, y por supuesto su fin de una depresión es la muerte. Y ahí nosotros hay que tener cuidado de perder los equilibrios de la vida. Dice el Proverbio capítulo 13, verso 12. La esperanza que se demora enferma el corazón. Mire lo que dice. La esperanza que se demora enferma el corazón. La versión Torres Amat dice: la esperanza que se dilata aflige el alma. Por eso el árbol de la vida es un buen deseo que se cumple. Cuando está hablando que muchas veces hay gente que ya ha perdido la esperanza, ya no cree en nadie, perdieron la esperanza, producto que se demoró, que se dilató lo que ustedes estaban pidiendo, y eso causó a que pueda entrar. Son las antesalas de las depresiones. Son las entradas, las puertas abiertas a esta depresión. Por eso es que es importante nosotros tener nuestra esperanza clara en Cristo, tener nuestra esperanza en el ministerio, tener nuestra esperanza en que lo que Dios nos llamó, tanto un don, un llamado, un talento, un oficio, un fruto, pero tener la esperanza puesta en algo, para que así que el enemigo no cause estrago. Porque Satanás, hemos hablado que es astuto, y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de una depresión, cuando hablamos sobre este espíritu de depresión, tenemos nosotros que entender lo siguiente: que este espíritu de depresión no solamente viene a gente que no conoce de Dios, no solamente viene a gente que está en el mundo. Usted dirá: es que ellos no conocen a Dios. Claro, en que ellos no tienen las armas, sí, en que ellos no saben cómo reprender, por supuesto, pero los que más también están siendo atacados en este tiempo es la iglesia cristiana, porque aún teniendo las armas no las saben usar. Y como se trabaja con entidades, como se trabaja con espíritus, que se trabajan como jerarquía, no se sabe quiénes son estos espíritus, cómo entran, cómo atacan y cómo influencian a las personas, que empiezan a contaminar tanto un ADN, una genealogía, empiezan a contaminar los genes para contaminar luego el alma y luego el cuerpo, porque así trabajan estas entidades. Y como la iglesia muchas veces está tan preocupada en lo que está sucediendo en la hora, en este tiempo, como la iglesia está tan preocupada en mirar, en tener la iglesia más grande, en tener los miembros más grandes, en ser reconocida, se están despreocupando de lo que está sucediendo a su alrededor. Gente que está en la congregación, gente ministros, gente salmista, gente diáconos, gente oficiales, gente que trabaja en la obra anciano, gente que trabaja en el reino, pero llegando a sus casas, la realidad es otra. Sufren persecuciones por sus hijos. Hay padres, hay madres que van a la iglesia, pero sus hijos están en la drogadicción. Hay madres que van a la congregación y luego llegan a su casa y tienen un esposo que los maltrata, que los hiere, y eso causan depresión, y ahí en su cuarto lloran, y ahí en sus cuartos se encierran, producto de que no se les ministra. Y la responsabilidad es de los ministros, la responsabilidad es de los que están ministrando templo. Es bueno crecer, es bueno ser reconocido, es bueno tener un templo grande, pero no lo es todo. Lo mayor es las almas. Lo más importante. Vimos un testimonio de un pastor que lo defraudaron. Estuvo en una congregación y pasó una decepción. Nadie lo pudo ministrar. Entonces este pastor tuvo que irse a otra congregación porque lo abandonaron. Y cuando lo abandonaron cayó en un estado depresivo.
Y dice que este pastor tuvo mucho tiempo en este estado y producto, aún siendo ministro, aún teniendo su don, su llamado, aún así cayó en estado de depresión. Te dirá, ¿cómo es posible eso? Claro que es posible, porque si no se ministra una persona, entonces sí pueden caer en estado depresivo. Y este pastor estuvo años producto de esta depresión. O un pastor también que lo mencionamos, la clase tercera, la tercera serie, donde un pastor fue avergonzado en público de una congregación y luego lo aislaron y lo avergonzaron producto de que cometió un error. Y cuando lo denunciaron en el mundo espiritual, lo denunciaron a la congregación de la misma gente lo empezó a aislar. Ya no le decía mi pastor, ya no lo abrazaban, sino que lo empezaron a aislar porque pasó una etapa de disciplina, que claro, está en lo correcto, pero no lo ministraron. Es ahí el problema. La responsabilidad de alguien que hace este tipo de acusaciones, sean o no valideras, es que lo ministre a la persona para que pueda ser sano. Este pastor no le ministraron. Este pastor cayó en una depresión y se empezó a refugiar en el alcohol. Empezó a ingerir, a beber trago, y su vida era eso. Y hablo de un ministro, no hablo de una persona gentil, no hablo de una persona inicua. Estoy hablando de un líder, estoy hablando de un ministro, de un pastor. Y cuando este pastor empezó a ese estado depresivo que le vino esa entidad, empezó a beber, ya se olvidó de familia, se olvidó de esposa, se olvidó de hijo, se olvidó de todo, porque lo único que quería era olvidar todo lo que sus hermanos le hicieron, que sus hermanos le abandonaron, que sus hermanos no le ayudaron, que sus pastores no le ministraron en el momento correcto, y empezó el aislamiento sobre él. Este hombre se encierra en su cuarto, en un estado depresivo. Va ahí a la gaveta al lado de su cama, toma una pistola y se la coloca en la cabeza. Y ese fue su fin. Triste historia, pero es la realidad. ¿Por qué hablo esto? Para que entendamos que la depresión, cuando viene en una persona, en un individuo, nadie está libre de esta depresión. Vimos también casos anteriormente como actores, como Robert Williams en el 2014, cuando tuvo una demencia y una depresión. Un hombre que hacía reír, un hombre que la vimos en sus películas, un hombre que solamente ver en la cara daba risa, pero no nos damos ni cuenta, la gente no se dio ni cuenta de la familia que él estaba sufriendo una depresión. Porque la depresión, hermano, a veces no se nota en la parte externa. La depresión no se sabe si la persona lo tiene o no, por eso hay que ver sus conductas. Según sus comportamientos hay que tener la mirada puesta ahí. Y este hombre tiende a quitarse la vida el 2014. Cuando estamos hablando de este tema sobre la depresión, es importante que nosotros entendamos que son ataques del enemigo. Pese a estar considerado, hay una ciudad en Estados Unidos llamada la ciudad de Utah. La ciudad de Utah en Estados Unidos es la ciudad de la alegría. La ciudad, así se le llama, es considerado como el estado feliz de los Estados Unidos. Y esta ciudad de Utah registra una alta tasa de suicidio. Miren qué interesante. Una alta tasa de suicidio. Un neurocientífico intenta explicar las razones por qué este fenómeno aporta tanto a esto de esta novedad para ellos, porque cómo es posible que en una ciudad haya una altísima tasa de suicidio. Y empezaron a investigar. El científico Perry Westward dice que denomina en esta investigación a la paradoja de Utah, de esta ciudad de Estados Unidos, y la consideró esta ciudad tan feliz que registra el mayor número de suicidios y la mayor consumo de antidepresivos. Los residentes de Utah y los expertos son conscientemente de lo que está sucediendo, y ellos explican que la densa de la población, la baja densa de la población,
ha aumentado en armas, ha aumentado en influencia, han influenciado en comprar armamento y equiparse. Y esto ha producido también, y usted dirá que tiene que ver eso con la depresión, vamos para allá. Cuando estos científicos, estos médicos empiezan a investigar, dice que uno de los comportamientos posiblemente es la altura o la altitud. Y ellos se dieron cuenta que la altitud tiene un impacto en la química en el cerebro. Lo concreto es cambiar los niveles de la serotina como la dopamina, que son dos neurotransmisores, sustancias químicas claves del cerebro. Estos dos químicos son las sustancias claves de alteración al cerebro. Entonces, que se transmiten señales a la neurona y también a la célula. Y estas hacen de regular o no regular los sentimientos o las emociones. Y precisamente los anticonceptivos o los antidepresivos que controlan tanto estos niveles, que la gente busca la manera de estar bien, pero el fin es la maldad o el fin del pecado en el mundo o en el mundo entero. Cuando estamos hablando, por eso es importante entender que cuando hablamos sobre estos espíritus de el fantasma de la depresión, que el único fin es la muerte. Esta ciudad que le estoy hablando en los Estados Unidos, en Utah, se encuentra en una región montañosa. Por eso que ellos comúnmente dicen, como es una región montañosa, es una alta entidades de espíritus de muerte y producto de la altura, y dicen que es una zona conocida como el cinturón del suicidio. Y comprobaron ahí en esa ciudad de Utah que producto de que es una ciudad que está entre las montañas, analizaron que producto de la altitud, los suicidios, las enfermedades mentales son producto de estas investigaciones relacionadas a la posesión tanto de armas y la densa población y la disminución de estos químicos del cerebro son los factores en que por la altitud la gente se quitaba la vida. Y continuó esta investigación y llegaron en el 2010 médicos de la Universidad de Case Western y analizaron las tasas de suicidio, y en los 16 estados descubrieron que los suicidios comienzan a aumentar entre 2.000 y 3.000 metros de altura en todas las regiones de Estados Unidos. Entre los 2.000 y 3.000 metros de altura empieza ya el cerebro ya no funcionar bien. Y no fue un caso especial de lo que estábamos hablando anteriormente, la tasa de suicidio, sino también en otros países como Corea del Sur, como en Austria, que tuvo también productos similares a lo que estaba sucediendo ahí en Utah, Estados Unidos. La zona por encima o por debajo de los 200 metros afirman que son por los niveles de la altitud, y que se cometen un 30% a menudo de estas regiones son producto de suicidio. El aire fresco, porque carece el oxígeno y altera lo químico, y caen en el nivel de la serotonina y aumenta la dopamina. La serotonina es que ayuda a estabilizar las emociones. La dopamina es la que da el placer a las diferentes situaciones. Entonces, cuando hablamos de este caso, ahí estamos diciendo lo que sucede muchas veces con estas depresiones. Y estos científicos se dieron cuenta que estos médicos también, en que a través de la altura, los 2.000 o 3.000 metros, se producían en el cerebro tanto la dopamina y estos químicos del cerebro aumentaban, que la gente cuando llegaba a esta altura, ellos no controlaban el cerebro en ordenar, y se producían en ello fatiga, compraban armas en exceso, todo el mundo ahí con armas, y en momentos de alteraciones no controlaban la ira, no controlaban la fuerza, y caían en estado depresivo, que el fin era quitarse la vida. Una tasa aumentada de suicidios. La depresión en los Estados Unidos afecta también. Tenemos otra tasa ahí también que hemos estudiado.
La depresión en los Estados Unidos afecta de 18 mil millones de adultos al año. 18 mil millones de adultos al año. Una primera causa es la discapacidad. Cada 13 minutos una persona muere a causa de una depresión. Mueren 41 mil personas al año por suicidarse a causa de una depresión. Por homicidios solo mueren 16 mil al año. Más personas mueren quitándose la vida. Estamos hablando de las tasas sobre Estados Unidos, un país de mucha gente. La economía que pierde 100 billones de dólares al año a causa de las personas deprimidas que ya no se presentan en sus trabajos. Todo esto causa momentos de depresiones. La depresión afecta a 300 millones de personas en el mundo entero. Es tan devastador que es en el nivel que está en el mismo nivel del cáncer terminal. Asimismo está catalogado médicamente la depresión como el cáncer terminal. Asimismo está catalogado en ese nivel la depresión. Quiere decir que hay que tener cuidado. Quiere decir que los informes médicos están dando con certera convicción de los resultados, en que nosotros no podemos quedar anexos a eso, en que nosotros no podemos no desconocer esto, sino que también tenemos que tener cuidado de orar, de velar, de ver nuestro espíritu, de analizar cómo están influyendo. Hablamos también, hermanos, que importante esto, porque es tan devastador estos niveles. Existe en Japón algo llamado el Shinigami, que es un dios de la muerte. Estos dioses que invitan a seres humanos hacia la muerte. Este dios Shinigami invita a que las personas atenten contra su vida y se introducen en sentimientos para quererse morir. Y los seres humanos introducidos por esta entidad hacen que la persona atente contra su vida. Es el concepto de la religión japonesa, los clásicos de la religión popular o la cultura también popular. También existen conceptos similares fuera de Japón. Hay 4 veces más hombres que mujeres suicidándose a causa de la depresión. Esto representa también el 77.9% de los suicidios. Y es bastante. En la segunda muerte entre las edades de 15 a 34 años. En la tercera causa también de edades de estas depresiones, de estas muertes, es entre 10 a 14 todos los días. El tema entonces de nosotros es delicado. Ya estamos hablando, hemos dado facetas, hemos dado diferentes diagnósticos tanto a través del mundo, en diferentes estados y en el mundo entero. Cómo a través global este espíritu de entidad, la depresión afecta y daña a las personas. 110 americanos se quitan la vida. 110 americanos se quitan la vida y 3.500 lo intentan. Quiere decir que tenemos que tener cuidado. Quiere decir en que nosotros tenemos que no desconocer esto, sino procurar de estar atentos para no permitir que estas entidades causen daño. Esta es la palabra, este es el tema al cual hemos dado a entender en este tiempo, este fantasma de la depresión. Este es el tema, esta es la 4ª serie sobre el fantasma de la depresión, cómo ha entrado, cómo ha tratado de introducirse, cómo ha dañado. Vimos que líderes, vimos que pastores, vimos que personas, tanto gente, ministros, aún cayeron en depresiones. Y eso nos coloca una voz de alerta en que el mundo entero, el mundo en lo global, está propenso a esta entidad de huestes, demonios y espíritu inmundo. Por eso que cuando hablamos sobre esta jerarquía, cuando hablamos sobre estas entidades de demonios y espíritu inmundo, que son muy diferentes, por eso hay huestes, y las huestes son demonios y espíritu inmundo que no son lo mismo. ¿Cómo entra una hueste en una depresión? Cuando entra una persona en un estado de depresión, empieza primeramente entrando
el espíritu inmundo. El espíritu inmundo es el que empieza a contaminar tanto las emociones, lo almático, las emociones. Las emociones empiezan a dañar la entidad, empiezan a convulsionar en un estado de sentirse que ya no vale nada. Sus emociones empiezan a ser alteradas, empieza a contaminar sus emociones, empieza a contaminar sus sentimientos, empiezan a entrar y estos espíritus inmundos empiezan a colocar pensamientos de no sentirse querido, pensamientos de no sentir el placer. Por eso se llaman espíritu inmundo, que contamina, entran y colocan inmundicia en la mente para contaminar lo almático. Ahí donde están todas las emociones, ahí donde están todo lo que se relaciona a lo que es la emoción, porque lo almático es todo lo que es la emoción. Y cuando entra este espíritu de depresión, el espíritu inmundo, el que entra para contaminar todo lo que son las emociones. Ya cuando ha contaminado el ser, cuando ha contaminado las emociones, cuando ha contaminado todo lo almático, da lugar a otra entidad llamada demonio. Pero el demonio ya no viene ahí para quedarse. El demonio ya no viene ahí para estar ahí en la casa, en el vallid. Ya no viene a quedarse ahí en el individuo, sino que el demonio viene para matar. Por eso que una persona cuando está en una depresión y entra este espíritu inmundo y contamina todo, y da vuelta ya todo lo que es la dopamina, la serotonina, y empiezan estos químicos a alterarlo, ya empieza en un estado empieza a confundirse, está abatida, está en un abatimiento, siente con una confusión en su mente en que no puede canalizarlo, no puede pensar bien, entonces da lugar al demonio. Y el demonio es cuando una persona ya después en su acto dice, nadie me ama, nadie me quiere, y toman la peor decisión, atentar contra su vida o quitándose la vida. Ahí ya entra el demonio. Esa es la diferencia. Por eso no es lo mismo un espíritu inmundo a un demonio. Actúan de diferentes maneras. Sí actúan juntos. Actúan de la mano. Hemos hablado en otros estudios sobre las jerarquías, sobre los demonios, sobre entidades, sobre espíritus, cómo se muestran, cómo contaminan, cómo entran en un ser para dañar a las personas. Pero a través de esta palabra, a través de esta serie, la cuarta serie, que le pueda servir, que sea motivo de bendición para su vida, ustedes puedan crecer, puedan aferrarse a Dios, sea aumentada su vida, su espíritu, y que así puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador y seguir adelante. Tenemos casos también, como el actor Jimmy Carrey, también el que hacía La Máscara, también cayó en un estado de depresión. Owen Wilson, Angélica Jolie, Demi Lovato, Russell Brand, Halle Berry, que han caído también personas, son actores, artistas, que han caído también en estos estados de depresiones. Pero también hay gente que se ha quitado la vida, han caído en estos estados de depresiones. Vimos también a Rutilio Torres, el Arcatac, el 2008, cuando su hija muere y su esposa lo abandona y él entra en una gran depresión, que no hubo administración, que no hubo ayuda, y su fin de él fue quitarse la vida. Así actúa la depresión. Así actúa, quitando la vida para dañar, para herir a la persona. Este es el tema sobre el fantasma de la depresión. Que Dios guarde a la iglesia, que Dios le bendiga. Y bueno, si usted está en síntomas, o tiene un amigo, o un familiar, o alguien que está en una crisis, no se deje estar. Hay que ministrar para rescatarlo, para liberarlo. Y bueno, sus consultas pueden hacerla ahí por interno, para orar, para poder ayudar, para enviarle este material que les sirva de mucha bendición. La depresión está latente. Cualquier persona, escuche, cualquier persona puede caer en un estado depresivo. Que Dios le bendiga, amigos y hermanos. Gracias por haberse conectado nuevamente, como cada día jueves, desde las 21 horas, horario Santiago de Chile, desde acá, de los confines de la tierra. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Hoy, un nuevo tema, el tema final, el fantasma de la depresión por el sonido del cielo. Dios les bendiga.